Bueno, el cartílago es un tejido conectivo especializado, avascular y no inervado, que se caracteriza por su alta resistencia a la compresión y su bajo eficiente fricción. Desempeña un papel fundamental, pues, en las articulaciones, proporcionando amortiguación, permitiendo un movimiento suave y indolor. Bueno, en los componentes del cartílago, pues podemos ver que el cartílago está compuesto principalmente por células. En este caso, los condrocitos son células predominantes del cartílago. Estas se encuentran alojados en pequeñas cavidades llamadas lagunas y son responsables de la síntesis y el mantenimiento de la matriz extracelular. La matriz extracelular es la sustancia fundamental que rodea a los condrocitos y confiere al cartílago sus propiedades mecánicas únicas. Estas están compuestas principalmente por colágeno tipo 2, por proteoglicanos y por glicoproteínas. En el caso del colágeno tipo 2, pues este forma una red tridimensional que proporciona resistencia a la tracción. En el caso de los proteoglicanos, estas grandes moléculas con una alta capacidad de retener agua, lo que confiere al cartílago su resistencia a la compresión. Y en el caso de las glicoproteínas, podemos ver que este es un grupo heterogéneo de proteínas que desempeñan diversas funciones como la adsorción celular y la organización de la misma matriz. Bueno, las respuestas mecánicas del cartílago, pues podemos ver que el cartílago exhibe un comportamiento viscoelástico, lo que significa que su respuesta a una carga depende tanto de la magnitud de la fuerza aplicada como la duración de la misma. Em, Algo de las propiedades mecánicas más importantes del cartílago son la viscoelasticidad, que el cartílago se deforma con el tiempo bajo una carga constante, recupera parcialmente su forma original cuando se retira la carga. La anisotropía, que las propiedades mecánicas del cartílago varían según la dirección en la cual se aplica la fuerza. La permeabilidad, que es el cartílago, es una materia poroso, es una materia porosa que permite el flujo de líquido a través de su matriz. Bueno, en los mecanismos de respuestas, pues podemos ver que cuando el cartílago se somete a una carga, se producen varios mecanismos que permiten su adaptación. Entre ellos, la deformación de la matriz, que la matriz extracelular se deforma, permitiendo que el cartílago se adapte a la forma de la superficie articular. El flujo de líquido, en este caso el líquido intersticial, es extruido de la matriz bajo compresión y reingresa cuando se retira la carga. En el caso de los cambios en la conformación de los proteoglicanos, podemos ver que estos, pues, pueden expandirse o contraerse en respuesta a cambios en la carga, lo que influye en las propiedades mecánicas del cartílago. Bueno, comprender las propiedades mecánicas del cartílago es fundamental. Eh, ¿Para qué es fundamental? Lo podemos, pues, ver en el caso de diagnosticar enfermedades articulares, ya que muchas enfermedades articulares como la osteoartritis se caracterizan por alteraciones en las propiedades mecánicas del cartílago. Por esto, pues, teniendo en cuenta lo anterior dicho, podemos diseñar tratamientos, ya que el desarrollo de nuevos tratamientos para las enfermedades articulares requiere un conocimiento profundo de la biomecánica del cartílago. El desarrollar implantes articulares, ya que, pues, los implantes articulares deben diseñarse para imitar las propiedades mecánicas del cartílago nativo. En resumen, podemos ver que el cartílago es un tejido complejo con propiedades mecánicas únicas que le permiten desempeñar un papel crucial en la función articular. Sus capacidades para resistir fuerzas de compresión y cizallamiento, así como su bajo coeficiente de fricción, son esenciales para un movimiento articular suave
e indoloro. Las lesiones en el cartílago pueden ser causadas por distintos factores. Tenemos el traumatismo, que es cuando se genera un golpe o una caída directamente al cartílago. Esto normalmente lo vemos en los deportes de alto impacto o cuando sucede un accidente. También tenemos la sobrecarga y sobreuso, que es cuando hacemos un uso repetitivo y excesivo de una sola articulación. Especialmente lo vemos en el deporte y en actividades físicamente demandantes. Esto hace que se genere un desgaste en el cartílago. También tenemos los movimientos bruscos o mal ejecutados. Cuando realizamos movimientos incorrectos o con una mala técnica durante las actividades físicas, podemos causar un microtraumatismo en el cartílago y pues así aumentar el riesgo de una lesión. También tenemos la degeneración por la edad, y es que con el transcurso del tiempo y el envejecimiento sucede un desgaste en el cartílago, lo que hace que se pierda la elasticidad, la capacidad de amortiguación y se vuelve más vulnerable a una lesión. También tenemos los problemas biomecánicos, que son las desalineaciones articulares, como el caso de los pies planos y las malformaciones. Y las enfermedades articulares, como la osteocondrositis, que es una inflamación del cartílago y el hueso en una articulación y es causada por la reducción del flujo sanguíneo al hueso. Las lesiones en el cartílago se clasifican según su severidad. Tenemos el grado 0, que es cuando el cartílago está completamente sano y no presenta ninguna alteración. El grado 1, que es una lesión mínima y es cuando se observa de pronto un ablandamiento o un desgaste leve en el cartílago, pero no hay desgarros visibles. El grado 2, que es una lesión moderada, se encuentran fisuras o grietas superficiales en el cartílago, pero estas no afectan a más del 50% del grosor del cartílago. También está el grado 3, que es una lesión severa. En esta encontramos fisuras y desgarros que se extienden más allá del 50% y el daño es más profundo, pero pues no alcanza a exponer la totalidad del hueso. Y el grado 4, que es una lesión severa, ahí sí encontramos una pérdida completamente de lo que es el cartílago y pues también expone el hueso subcondral, lo que puede generar un dolor intenso y una discapacidad. Para finalizar, las medidas que deberíamos tener en cuenta para prevenir las lesiones en el cartílago son las siguientes. Primero, el fortalecimiento muscular, que son los ejercicios de fuerza para los músculos que rodean las articulaciones, que ayudan a estabilizar y a reducir el impacto sobre el cartílago. También tenemos que utilizar una técnica adecuada en el deporte. Con esto tenemos que aprender y practicar correctamente las técnicas deportivas y esto nos evita los movimientos bruscos o incorrectos que pueden generar desgastes como lo hablábamos anteriormente. También tenemos que evitar las sobrecargas, ya sea en exceso de ejercicio o realizando actividades de alto impacto o actividades repetidas sin descanso, ya que generalmente estas son las que generan más desgaste en el cartílago. También tenemos que mantener un peso saludable, ya que generalmente esto genera más presión sobre las articulaciones y genera un desgaste en el cartílago, normalmente en las articulaciones de la rodilla y las caderas. También tenemos que tener en cuenta que antes de realizar alguna actividad deportiva tenemos que realizar un calentamiento y un estiramiento para mejorar la flexibilidad y asimismo reducir el riesgo de lesiones. Y por último, tener una alimentación saludable, consumir alimentos ricos en nutrientes que favorezcan a la salud articular, como el colágeno, los antioxidantes, omega 3, vitamina C y minerales. Eh, Vamos a hablar de lo que es la osteoartrosis, una revisión sistemática a la literatura. Para comenzar, la osteoartrosis es una enfermedad que es degenerativa y afecta principalmente lo que es el cartílago articular, que es el que recubre los huesos articulares, ¿sí? Eh, este tejido pues es el encargado de amortiguar
las cargas, básicamente, y pues tiene una gran, eh, ¿cómo decirlo? O sea, es muy necesario en la articulación para que no haya fricción entre los músculos. Esta degeneración provoca lo que es dolor, rigidez e inflamación en la articular, lo que limita significativamente la movilidad y termina esto afectando la calidad de vida de las personas. Eh, bueno, en esta enfermedad tenemos unos factores de riesgo, los cuales son, bueno, hay varias variables, pero pues yo voy a mencionar lo que es la edad, que termina siendo desgaste natural y pérdida de elasticidad del cartílago, lo que conlleva una disminución del rango de movimiento, rigidez y dolor al realizar actividades. El sexo, en donde encontramos en el artículo que las mujeres son mayormente afectadas en edades de los 50 hacia arriba por motivos hormonales y mecánicos, ya que como por las tareas que ellos desarrollan, ¿sí? En esto se evidencia la dificultad para realizar tareas cotidianas y limitación en actividad física. También tenemos el factor genética que predispone desde, desde el feto, digámoslo así, o desde la información que ya ven en los genes, una, una calidad del cartílago menor, ¿sí? Puede ser más delgado o con pocos componentes del cartílago, lo que en consecuencia lleva a una mayor respuesta inflamatoria y riesgo a desarrollar la enfermedad a temprana edad. Por otro lado tenemos la obesidad, que es el factor de riesgo, lo que viene con aumento en la presión de las articulaciones y lo que conlleva una aceleración del cartílago más rápida. Esto trae dificultad para caminar, para subir escaleras y actividades que requieran eh, esfuerzo intenso. Por otro lado, también tenemos lo que es la sobrecarga o las lesiones, que es cuando se da un daño directo en el cartílago por, por cargas externas. Esto genera dolor crónico, inestabilidad articular y limitación en la funcionalidad de la articulación. Y tenemos unos mecanismos de la osteoartrosis, el cual como ya lo dije, es un proceso degenerativo que involucra múltiples factores, los factores que ya mencioné, ¿sí? Y estos factores contribuyen a lo que es el desgaste del cartílago, que es la pérdida gradual de la matriz del cartílago y la disminución del espesor. Esto hace que la articulación sea menos resistente a la presión y a la fricción. También trae inflamación, que termina siendo una respuesta al, a la fricción que puede generar que esta estructura del cartílago tenga afectaciones. Y por otro lado, tenemos los cambios óseos, que termina siendo la formación de osteofitos y esclerosis. Esto lo que genera es que limite la movilidad de las articulaciones, como lo puede ser en la cadera o a la altura de, de las rodillas y demás. Continuando con lo que nos mencionaban en el artículo de la osteoartrosis, encontramos alteraciones en el tejido y su influencia en la biomecánica, donde nos mencionaban que la osteoartrosis pues, es una enfermedad degenerativa y que esta afecta principalmente al cartílago
articular y que pues a medida que esto pues va progresando, esta patología va progresando, se van produciendo alteraciones en los tejidos que conforman la articulación, incluyendo pues en su biomecánica. También nos mencionaban alteraciones en el cartílago, donde nos mencionaban la pérdida de proteoglicanos, que estos son componentes del cartílago, los cuales pues, son responsables de retener el agua y proporcionar elasticidad, y su disminución, si llega a haber una disminución, pues va a causar como menor capacidad de amortiguación y un aumento en la fricción. Es decir, si el cartílago se vuelve más duro y menos elástico, lo que puede causar pues, es un dolor y problemas en las articulaciones. También nos mencionaban que hay una degeneración del colágeno, ya que acá el colágeno pues, es la proteína estructural del cartílago y su degradación pues, va alterando lo que es esa resistencia de tejido y lo que hace es que sea más susceptible a fracturas. También nos mencionaba el artículo algo sobre adelgazamiento del cartílago, ya que su disminución en el espesor del cartílago pues va reduciendo esa capacidad de poder distribuir las fuerzas y aumentar la presión sobre el hueso subcondral. Es decir, si el cartílago es más delgado, pues hace que los huesos pues se rocen y pues lo que puede causar un dolor, una inflamación u otros problemas en la articulación. También encontramos alteraciones en el hueso subcondral, donde nos mencionaban la esclerosis, que acá pues el hueso subcondral pues se vuelve más denso como respuesta a esa pérdida del cartílago. Y pues esta adaptación pues puede disminuir lo que es la capacidad de absorción del choques y aumentar lo que es la rigidez de la articulación. También nos mencionaban una formación de osteofitos, que pues estos son crecimientos óseos en los bordes de la articulación y que estos pues pueden limitar lo que es el movimiento y causar dolor. También nos mencionaban algunas alteraciones en la membrana sinovial, donde podemos encontrar la inflamación, ya que la sinovitis crónica pues puede producir un líquido sinovial de menor calidad y pues esto puede aumentar lo que es la producción de enzimas que van degradando lo que es el cartílago. Es decir, una inflamación constante pues va a hacer que el líquido que lubrica las articulaciones se dañe y pues además producen sustancias que van destruyendo lo que es el cartílago, lo que puede causar pues dolor, rigidez o dificultades para mover la articulación. También nos mencionaban la hipertrofia, ya que el engrosamiento de esa membrana sinovial pues puede limitar lo que es el movimiento de la articulación. Y por último pues estaría lo que es el impacto de la biomecánica, que puede causar la osteoartrosis, donde nos mencionaban la disminución de rango de movimiento, que acá pues mencionaba el artículo, que la rigidez articular causada por el daño del cartílago y la formación de osteofitos pues va a limitar lo que es la amplitud de movimiento. En otras palabras, imaginemos que las articulaciones son como bisagras de una puerta. Si la bisagra pues está oxidada o dañada, pues la puerta no va a abrir ni cerrar con facilidad, y lo mismo pues va a ocurrir con lo que son las articulaciones, cuando el cartílago pues se va desgastando. También se puede presentar lo que es el dolor, ya que acá pues la inflamación o el choque entre superficies articulares dañadas pues van a generar ese dolor y lo que va a limitar esa actividad física y puede llevar a lo que es la atrofia muscular. También en un punto nos mencionaban lo que es la inestabilidad articular, ya que acá la pérdida del cartílago o los cambios de formas de hueso pues pueden causar lo que es esa inestabilidad y pueden aumentar lo que es el riesgo de lesiones. Y por último estaría esa alteración de marcha, ya que acá nos ponían un ejemplo de la osteoartrosis de la rodilla, que acá pues por ejemplo para modificar ese patrón de marcha, para evitar cargar peso sobre la articulación afectada, pues la mayoría del peso pues pasaría a lo que es la articulación que se encuentra sana, como para compensar el daño. Hola, profe, habla Eric Romero. Pues vengo a hablar de un artículo que encontramos sobre unas alteraciones del cartílago. Se llama osteocondritis disecante inestable de rodilla, fijación artroscópica con implante bioabsorbible. Este artículo pues, nos habla primordialmente de la enfermedad que es la osteocondritis disecante, que nos habla también de los tipos de esta enfermedad y el cómo recuperarla de manera correcta.
Pues primeramente pues hablamos de qué es. Pues la osteocondritis disecante pues es una enfermedad articular en la que el hueso se encuentra debajo pues del cartílago de una articulación la cual muere debido pues a la falta de oxígeno y de flujo sanguíneo. Pues este hueso y el cartílago pueden desprenderse por la falta de flujo sanguíneo, lo que causa pues dolor y posiblemente pues dificulta el movimiento pues de la articulación. También pues existen unos tipos, como decía, el tipo 1, que es el engrosamiento del cartílago articular, pues sin rotura. Este es de los más leves, se podría decir, en lo cual se encuentra un ablandamiento e irregularidad del cartílago, pero sin fragmentos, o sea, sin la rotura como tal. En el tipo 2 tenemos pues el cartílago articular con una rotura, un anillo de baja señal detrás del fragmento, indicando pues la inserción fibrosa. El cartílago articular se ve con una pequeña rotura con un fragmento no desplazable. En el tipo 3 ya podemos ver el cartílago articular con rotura, alta señal en frecuencia T2 detrás del fragmento, sugerente a la presencia del fluido alrededor de la lesión. Ya el fragmento como tal es definible y parcialmente unido con el desplazable. Y ya como último tenemos el tipo 4, que es el fragmento libre y defecto de la superficie articular, el cual vamos ya al cuerpo suelto y defecto, pues, del defecto de la superficie articular. También se encuentran en la evaluación para ver esta enfermedad, pues lo primero que se inicia es haciendo a los pacientes que tienen sospechas de esta lesión, pues se realiza primero una radiografía AP, pues primeramente pues de las rodillas, que estamos hablando del artículo, que es AP, que es de frente, y L, que es de costado, en carga axial y proyección del túnel, pues de ambas rodillas. Con esto, con la idea de mirar si hay como un desplazamiento o un hueco, se podría decir, entre pues el hueso y el cartílago. Ya pues después del primer diagnóstico se inicia con un tratamiento conservador, ya pues con el fin de disminuir el edema, pues mejorar la movilidad, el trofismo muscular y pues la propiocepción. Pues el tratamiento consistía pues en una descarga durante 2 o 3 semanas, o sea, de puro descanso, pues para no seguir fatigando pues el cartílago, y pues ya seguido de terapias y ya la restricción pues de actividades deportivas o recreo deportivas de riesgo pues durante el tratamiento. Ya pues si se persiste la inestabilidad pues de la rodilla, se considerará ya la cirugía como tal. Bueno, yo voy a hablar acerca de la técnica quirúrgica de dicha patología. Se basa básicamente en una artroscopia exploratoria, pues para confirmar si existe la lesión y la gravedad de la misma. El paciente lo que hace es colocarse boca arriba, pues con anestesia en la columna, y el miembro afectado se inmoviliza con un manguito, pues para evitar todo el flujo de sangre que pueda llegar a existir. Se usan antibióticos pues para prevenir las posibles infecciones. A través de 2 pequeños accesos en la rodilla se evalúa la lesión y se colocan como una especie de implantes, los cuales pues fijan la lesión. Generalmente pues se usan 2 implantes, pero en algunos casos, dependiendo de la gravedad de la lesión, se pueden requerir hasta 3. Después de comprobar que la articulación está estable y que los movimientos son correctos, pues se cierra la cirugía con un vendaje. Posterior a esta operación, pues obviamente debe existir una recuperación. Los pacientes pues son dados de alta en aproximadamente 24 horas. Durante las primeras 4 semanas no pueden apoyar pues la pierna y deben utilizar una férula, que lo que hace es que la pierna se mantenga totalmente recta. Después ya empiezan a caminar con apoyo parcial y empiezan todas las terapias pues que se deben llevar a cabo para que se pueda
ejecutar una recuperación mucho más estable y constante. Los controles de seguimiento de esta operación incluyen radiografías, resonancias magnéticas, pues para asegurar que el hueso se esté consolidando bien y que no haya ningún tipo de contratiempo a mediano, corto y largo plazo.